partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hay un tema casi tan antiguo como el hombre civilizado, porque de ese tema se ha hablado mucho rato y se va a hablar por muchísimo más tiempo. Él es una obra genial que se llama la Biblia, que en papiro, como se hizo originalmente, quiere decir libro. De esa importantísima obra, quizá la más trascendente de la literatura universal, sin importar lenguaje, idioma, dialecto, etc., sigue siendo tema de discusión. Algunos dicen que, bueno, ¿cómo le atribuyen a Jesucristo 300 años después cosas que dicen que él dijo? ¿Cómo se hicieron? ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde viene la idea de crear un libro tan trascendente como ese? Se dice que se juntaron un testamento, el antiguo, el viejo, y el nuevo, o sea, el más reciente, que ya data muchísimos años, y que de ahí entonces se hizo el fabuloso volumen llamado la Biblia, que ha sido traducido a casi todos los idiomas y todos los dialectos habido por haber. Entre los 100 libros escritos por la humanidad, es quizás el primero, esa es la Biblia. Y cuánta enseñanza, cuántos capítulos interesantes. Ahora bien, ¿es la Biblia un libro para uno leerlo si no quiere o no leerlo? Claro, es opcional cada quien, como cualquier otra obra. Pero, ¿por qué ha de imponerse lo que uno tiene que leer y si uno no quiere leerlo? O si uno es seguidor de otra religión. Eso no, como que no coordina mucho con estos tiempos y mucho más en los países democráticos. El dominicano es un pueblo eminentemente católico y hay otras religiones que tienen mucho que ver con el derecho que tiene ese pueblo a creer. Están la evangélica, adventista, entre otras y otras creencias, y hay algunos que no creen en nada. El hecho es que de buena a primera esa obra voluminosa, la Biblia, ha captado la atención nacional y con mucho brillo y mucha fuerza. Algunos que no debe darse en las escuelas, otros que sí debe darse en las escuelas, y cada uno explica su punto de vista relativo a esto. Pero yo hoy, y ustedes,
se van a prestigiar porque tenemos a mi católico favorito, a mi cura favorito, a mi emprendedor favorito, al sacerdote que tiene en cierto modo viva gran parte de esa iglesia. Porque la iglesia no puede estar ausente de los problemas sociales, no. Al contrario, es más, la iglesia viene de uno que lo aportó todo, su vida inclusive, por la defensa a los otros. Y es ahí donde se engrandece ese libro, la Biblia, y se engrandece el personaje, Jesucristo, en base al cual y otro como él se hizo este gran libro. Por eso yo tengo conmigo para ustedes aquí con el padre Rogelio Cruz. Él, que no necesita ninguna presentación, es un gran abanderado de este pueblo. Cuánto martirio, cuánto sacrificio ha tenido que soportar. Y lo que han de venir también lo vas a enfrentar. No importa que aquellos que están libres de pecado le lancen piedra. Porque al contrario, él sabe cuál es su papel, como el amigo aquel que provocó la voluminosa obra de la Biblia. Él sabe cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones. Porque aquí creen como que la Biblia es un simple manojo de papeles, palabras y ya. Y de vez en cuando se acuerdan de ella. Pero ahora ha reventado la situación sobre si se debe dar o no se dar en la iglesia. Y además entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué se lee la Biblia? Porque se lee, de hecho. Y los que no siguen la Biblia, entonces, ¿qué pasa? Para que no hable sobre eso y muchos temas relativos a ese y otros casos más, nosotros, luego de tu siguiente mensaje, le vamos a presentar a nuestro querido amigo, el padre Rogelio, para que nos dé alguna idea, una pista, nos explique, nos dé a comprender sobre qué es lo que se busca con todas estas cosas. Y si es por una Biblia pasada, o una Biblia presente, o una Biblia futurista, o estamos bregando para tener una iglesia muerta, o una iglesia viva, que ayude a los creyentes a que puedan desarrollarse, que puedan llegar a lo que desean tener en la vida y que puedan aportar a lo demás. Esto y mucho más, luego los siguientes mensajes. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Como respuesta a las múltiples necesidades de la industria, Tracemark Technologies surge como empresa dominicana de desarrollo tecnológico, especializada dentro de los diversos campos de la ingeniería, mecánica, electrónica, software y automatización, que apunta a la mejora y a la eficientización de procesos, con el objetivo de impulsar el avance social e industrial de nuestro país en vías de desarrollo. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o
la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. El turismo es empleo, el turismo es que esos comerciantes pequeños, medianos, de todo el país puedan ganarse la vida. Conservar esta playa es pues un compromiso ineludible de nuestra lucha por mejorar el bienestar de nuestro país. Y a Caleta le llegó la hora del turismo, le llegó la hora del desarrollo. Lo hemos hecho posible en tiempos récord y con una inversión que parecería más, pero que es de 45 millones de pesos por la característica de la transparencia que tiene este gobierno. El impacto real de este gran proyecto no solo incidirá en la playa y a su entorno más próximo, sino que tocará también de forma positiva a toda la provincia de La Romana y a sus más de 200.000 ciudadanos y ciudadanas. Bienvenido, mi querido amigo, el padre Rogelio Cruz, a este su programa Cara a Cara. ¿Ha oído así, enfrentando, porque como tú, como yo, como diría Nicolás Guillén, hay otros tantos que ven aportando su granito de arena a ver si por lo menos algún día logramos un poquito de la felicidad por la que estamos luchando todos? Mira, se está desarrollando, se está desarrollando este postulado en los momentos actuales. En primer lugar, gracias por poder compartir, ¿verdad? Y a todos los oyentes, que ojalá que esto sirva también para seguir trabajando por un mundo mejor. Sí, claro. En los momentos actuales se está desarrollando esta teoría. Esto está tan malo, está tan difícil. La situación en los momentos actuales, que yo no estoy de acuerdo con este mundo. Y la mayor parte de la gente no está de acuerdo con lo que está pasando en este mundo en los momentos actuales, ni en este país tampoco. Entonces, si no estamos de acuerdo, ¿qué pasa? ¿Qué otro mundo es posible? Ajá. Pero esto se ha puesto tan difícil que no solamente otro mundo. Pero aquí, no en otro planeta. ¿Aquí? Aquí. Pues en el Padre Nuestro lo rezamos todos los días los creyentes. Que se haga tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Pero primero en la tierra, creando mejores condiciones de vida. Sí. Creando un ser humano más abierto al compromiso, a la solidaridad, al amor, a la paz y a los grandes valores de la vida. Pero esto se ha puesto tan difícil que no solamente otro mundo es posible, sino que ya otro mundo es necesario. Sí. Pero yo estoy diciendo a la gente esto. Sí. Si alguien te da ese mundo hecho, no lo reciba. ¿Por qué? Porque para que ese mundo surja, tenemos que todos y todas comprometernos en la construcción de ese otro mundo. Sí. Y eso es lo que pasó. El tema es la Biblia. Yo lo sé. Pero entonces, la problemática es que en la Biblia lo presentan como un libro del pasado y de la historia. Sí. No. La Biblia, en primer lugar, no es un libro. La Biblia es un conjunto de libros. 73, 74 libros, algunos estudiosos. Sí. ¿Por qué? Porque se han visto en los momentos actuales, incluso con nuevos descubrimientos, que libros, por ejemplo, completos desaparecerían. Sí. ¿Por qué? De esos 73, 74 libros, como tú bien apuntaba ahorita, la Biblia se divide entonces en Antiguo y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento son 47 libros. Y en el Nuevo Testamento son para nosotros los católicos, porque hay otras denominaciones que no. Sí. Hay otras Biblias que tienen 7 libros menos. Sí. Y son Biblias también, tan importantes como esta que tiene 73, 74 libros, porque aquí lo importante no es la cantidad de libros, sino lo que contiene cada uno de los libros. Ahora bien, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar la historia, porque la Biblia, ¿qué es lo que hace? La Biblia, en primer lugar, la gente cree que fue escrita por Dios, que la dictó. No, la Biblia es una experiencia de un pueblo que va caminando, pues, precisamente conducido, que se deja conducir, en este caso, ¿qué? Por Yahvé o por Dios. Sí. Pero Dios, en ese plan, en ese proyecto, no le impone absolutamente nada, sino que permite la libertad absoluta de todo ser humano. Los 10 mandamientos. La gente cree que fue que Dios le dictó esos 10 mandamientos a Moisés. No. Los 10 mandamientos es el resultado, pues, precisamente de todo un caminar de un pueblo, y entonces que son necesarias unas leyes fundamentales que aquel pueblo en ese momento, con Moisés, estaban, en este caso,
al extremo de desaparecer. Y digo, mira, aquí hay unas 10 leyes. Pero es interesantísimo. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste, por ejemplo, el movimiento de los 10 mandamientos? Para que la gente entienda. Sí. Los primeros 3 mandamientos era ¿para qué? Para reconstruir las relaciones del ser humano con Dios. Crearon 3 leyes para reconstruir las relaciones del... Se habían roto las relaciones del ser humano con Dios. Crearon 3 leyes. Pero después, las relaciones entre ese pueblo de Israel, como ahora, las relaciones entre nosotros los hombres estaban tan mal y tan difícil, que hubo que crear 7 leyes. Que son, en ese caso, incluso la primera ley. ¿Por dónde comienza? Por la familia. Por ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Creando que unas instituciones, en este caso, que en Israel eran las tribus, que eran otros aspectos de aquella sociedad. Entonces, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es totalmente diferente. El Nuevo Testamento, pues, precisamente comienza con los cuatro evangelistas, que los primeros 3 se llaman los sinópticos, que hacen una sinopsis. Pero el primero en escribir, la gente ni siquiera se ha preocupado, y nosotros no nos hemos preocupado por decirlo a la gente. El primero que escribió fue Marcos. Sí. Marcos escribió de 50 a 55 años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, es recoger la experiencia. Pero ven acá, ¿cómo Marcos va a escribir un evangelio y Marcos no está en el listado de los que seguían a Jesús? ¿No era discípulo? Claro. Pero entonces los estudios en los momentos actuales de la Biblia nos permiten a nosotros descubrir quién es Marcos y por qué Marcos escribió ese evangelio. Sí, y para que la gente tenga una idea, y para que tenga una idea, en primer lugar, que sepan, Marcos no era discípulo de Jesús. Marcos no estaba en el grupo de los que seguían a Jesús tampoco. No. Sino que, ¿quién era Marcos? Marcos hablaba perfectamente el griego, arameo, y Marcos, en este caso, andaba en un primer momento con Pedro. Pedro sí había estado con Jesús. Sí. Y conocía a Jesús. Sí. Pedro no hablaba griego. Y entonces, predicando en Roma, Marcos lo que hacía era de traductor. Traducía lo que Pedro decía de Jesús. Y entonces, ¿dónde está la grandeza de Marcos? Marcos lo que hizo fue que agarró y puso por escrito lo que él oía de Pedro. Por lo tanto, debiera ser Evangelio de Pedro escrito por Marcos. Sí. Debiera ser. O según. Ahora bien, yo te puedo decir porque yo me he dedicado a estudiar. No. La gente cree que no. Yo sé. Hay un detalle que se puede considerar como algo de carácter autobiográfico. ¿Por qué? Porque esto solamente aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 56 del Evangelio de Marcos, dice que había un muchacho que estaba siguiendo a Jesús. En aquel momento, cuando fueron a tomar preso a Jesús, envuelto en una sábana. Sí. Y dice que cuando le dijeron, tú andabas con él, dice que él salió corriendo y soltó la sábana, se fue, como decimos vulgarmente, en pelota, en cuero, como decimos vulgarmente. Sí. Ahora bien, mucha gente, en los estudiosos, porque hoy la Biblia se hace exégesis. Ahorita le voy a explicar lo que es el exégesis. Yeah. Los estudiosos, los exégetas de la Biblia, eso hay que estudiarlo. Un pastor evangélico cree que con ir y tomar... No, los exégetas entonces dicen de ese Marcos 14, 56, dicen esto. Hay 2 posibles interpretaciones, que es un detalle autobiográfico de Marcos, para que Marcos por lo menos justificar que por lo menos él vio a Jesús. Y solamente aparece en el Evangelio de él ese detalle. Los estudiosos piensan esto. En cambio, yo creo más en la segunda explicación, que es que el autor, el mismo Marcos, nos está dando un mensaje que es para decir que el muchacho que se fue, que dejó la sábana, es para decir que cuando al discípulo le quitan al maestro, queda al desnudo. Sí. Esto es mucho más profundo. Sí. Y eso hay que ir al fondo para tú ver. Es como el evangelio del mismo Marcos la semana pasada. Un ciego tirado al borde del camino. Pero hoy no es un ciego, es un pueblo tirado al borde del camino. Ajá. Por lo tanto, espérate. Ahí es donde queremos ir. En la práctica de la Biblia. La Biblia viva. ¿Por qué? No esa Biblia. Porque entonces en el Antiguo Testamento son 73, 74 libros. Bien. Pero en esos libros te encuentras de todo. ¿Por qué?
Porque vienen entonces los géneros literarios que tú lo puedes estudiar en esos 73, 74 libros al interno de la Biblia. Sí. Y tú te puedes encontrar una novelita perfectamente. Jonás. Sí. Jonás es una novelita de 7 capítulos. Sí. Única y exclusivamente, pero Jonás no es como han dicho nosotros, que Jonás que cayó en el vientre de un cetáceo y que allí cosas esas. No. Jonás, el que lo escribió para dar un solo mensaje. Que Jonás era el antitipo de los profetas. Wow. ¿Qué significa el antitipo? Que él hacía lo contrario de lo que tiene que hacer un profeta. A Jonás le dijeron, usted va para Nínive a predicar. Él se escondió y se metió en un barco abajo, por lo tanto, está haciendo lo contrario. Sí. A Jonás, entonces, dice que lo encontraron y le dijeron, por ti es que nosotros estamos, esta tormenta que tenemos. Entonces, no, yo estoy de acuerdo con esto. Entonces, él va. Entonces, es que comienza todo ese proceso y hace exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer un profeta. ¿Por qué? Porque Jonás lo manda para acá y él coge en camino pues contrario. Sí. Y lo escribieron para eso. Ya, sí. Pero tú quieres un libro más interesante que ese libro ¿cómo se llama el autor este? En el Antiguo Testamento. Esos libros pues precisamente son precisamente ¿para qué? Para narrarte pues una historia determinada y para precisamente presentarte. Sí. Género literario. Entonces, pero no solamente eso, sino que hay unas divisiones también. Los primeros 5 libros de la Biblia son el Pentateuco. En esos primeros libros tú vas a encontrar como la prehistoria de la salvación. Wow. Pero en esos primeros 5 libros de la Biblia no es para hacer ciencia, sino que para dar un mensaje religioso. Y los 2 primeros libros de la Biblia, por ejemplo, del libro de Génesis, que la gente, en los momentos actuales, cuando un muchacho va a la universidad, está la idea de la creacionista y la idea evolucionista. Claro. Sí. Espérate, el autor no estaba pensando ni en creación ni en evolución. El autor lo que se hizo fue 2 preguntas que la gente se hacía en aquel momento. ¿Cómo apareció el mundo en aquel momento? ¿Y cómo apareció el hombre? Esas son las 2 preguntas clave. Sí. Entonces, el tipo, acorde al pensamiento propio en el primer capítulo, de 726 años antes de venir de Jesús, él entendía que el mundo apareció de esa manera como él lo narra y que el hombre apareció de esa manera como él lo narra. Sí. Pero no es para hacer ciencia, sino que para dar un mensaje religioso, pues, a aquel pueblo de Israel. Y la Biblia es un libro con todos sus capítulos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en el cual uno puede, por ejemplo, tener variantes, se puede llevar todo eso a una práctica per se de la vida, no de aquellos tiempos, sino de ahora. ¿Cómo implementar una Biblia de ahora? Es que es muy fácil, porque hay que ver esto. En primer lugar, para tú leer la Biblia, o sea, tú no puedes comenzar a leer la Biblia a lo loco. No. Como la gente, abre la Biblia, hoy esto es lo que Dios me inspiró, la abre, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Eso no es así. Sí. Eso no es así. No. Hay que reconocer que la Biblia fue escrita en un momento determinado, en una época determinada, para una población determinada, para un segmento de la población determinada y para unos ciudadanos determinados. Cumplió su trabajo, su papel. Para aquella gente sí. ¿Y la Biblia de ahora? Pero entonces voy ahora a esa pregunta. Fue en aquel momento. Pero eso mismo hoy, ¿cómo decirlo hoy? ¿Cómo aplicarlo al mundo de hoy? Sí. Para darnos a entender. Entonces, sí. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos. En aquel tiempo dijo Jesús. Sí, pero fue en aquel tiempo, pero hoy ¿qué dice? Ya. Y eso es lo que seguimos con esta problemática en las iglesias. En lectura de Evangelio, según San Juan, según San Marcos, en aquel tiempo dijo Jesús, sí, pero ¿qué dice hoy? Exacto. ¿Qué es lo más importante para este pueblo? Sí. Y aquí, por ejemplo, lo que te decías anteriormente, Apocalipsis, el primer ejemplo, Apocalipsis 13:18, entienda la gente. El libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Ese libro fue escrito, en primer lugar, dicen que fue Juan el que escribió ese libro. El único de los apóstoles que murió pues al final de vejez, según los estudios. Sí. Juan no sabía griego. Y el griego más perfecto que hay en la Biblia está en el libro del Apocalipsis. Wow. Se le atribuye a un griego, lo más probable, Alejandro, que conocía a Jesús. Y pues precisamente él
de manera muy inteligente, lo que hizo fue pues, precisamente que le puso un seudónimo para que, pero como Juan era una persona altamente conocida en la comunidad, para que la gente tuviera mucho más acercamiento pues al libro. Exacto. Apocalipsis 13:18. Aquí está la sabiduría. Oye lo que dice la Biblia de Jerusalén. Otras traducciones, porque también hay muchísimas traducciones. Estoy hablando de la Biblia de Jerusalén. Aquí está la cifra. Que el inteligente, así nos dice, calcule la cifra. Pues la cifra es de un hombre. Y su cifra es 666. 600, búsquenlo, Apocalipsis 13:18. Sí. Alguna gente dicen que el 66 es el Papa. Otros dicen que el 66 fue fulano. Sí. No, eso se estudia. Espérese. El libro de la Biblia fue escrito 100 años después, 95 o 100 años después de la muerte de Jesús. Pleno, Roma, el imperio romano en decadencia y sobre todo hubo en aquel momento el incendio de Roma. Los cristianos, recuérdense que los cristianos al principio era una secta, era un grupo perseguido, era un grupito chiquitito, muy chiquito. Entonces, los cristianos eran perseguidos por Nerón y por César, los emperadores romanos. El tipo lo dijo, aquí está la cifra, que el inteligente calcula la cifra. Usted escribe Nerón y César en griego o en arameo. Y cada una de las letras en arameo y en griega corresponde a un número. Si escribe César te va a hacer 666. Si escribe Nerón te va a dar 666. ¿Qué pasa? El tipo era muy inteligente. Si él decía que la cifra es de un hombre, si decía que era Nerón o que era César, la persecución iba a arreciar mucho más contra los cristianos y lo puso en una clave. Ya. Por lo tanto, espérate, tú no me puedes coger eso al pie de la letra. Sí. El Evangelio de Mateo dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, corta. Y tu pie es ocasión de pecado. Yo no he visto a nadie y no te está diciendo que te corte tu pie y tu mano y tu ojo. No. Es que estos ojos pueden ser ocasión para hacer el bien, pero pueden ser ocasión para hacer el mal también. Por lo tanto, esas ocasiones para hacer el mal es la que debo cortar. Con estas manos yo puedo dar un pecozón a uno, pero esa mano yo la puedo usar para bendecir. Por lo tanto, tengo que fortalecer las cosas que positivas, no las negativas. Acariciar, por ejemplo. Con estos pies, yo me podía robar con estos pies, pero con estos pies yo me podía llevar aliento a mi pueblo. Por lo tanto, lo que tengo que cortar son las ocasiones negativas, pues precisamente para que, y ahí está, todo esto. Ahí es, qué bien. Entonces es posible uno disfrutar, uno vivir una Biblia viva. Es que la Biblia es que lo más vivo que hay es la Biblia, porque fue escrito allá, no fue para hacer ciencia, es un contenido religioso, fue escrito allá, pero con una aplicación a lo largo de la historia que tú sencillamente tienes que ir, ver el contexto en el cual se escribió, las problemáticas que existían, y tú la puedes traducir perfectamente, porque el 666, perfectamente, ¿quién puede ser? ¿Puede ser Donald Trump? Sí. ¿Puede ser Danilo Medina? Sí. ¿Perfectamente? Claro que sí, claro. claro. Un amigo mutuo, el caricaturista Mercader, en su correo es así que comienza. 666. Sí, pero a lo mejor él no conoce el significado del 66. Él vive en el Canadá, le voy a pasar un correo para que vea ese tema en una voz autorizada como la suya. La diputada Farideh Raful, bueno, ha sido llevada y traída, ha sido zarandeada porque tuvo la idea de criticar de la posición de algunos con relación a que la Biblia sea leída, sea como una materia en las escuelas. Pero yo quiero que le escuchemos a ella, entonces de allá para acá recoger la opinión suya con relación a eso. O sea, es que ¿cómo es posible que se obligue a alguien a que siga o no siga la Biblia? Esto luego de los mensajes. Como respuesta a las múltiples necesidades de la industria, Tracemark Technologies surge como empresa dominicana de desarrollo tecnológico, especializada dentro de los diversos campos de la ingeniería, mecánica, electrónica, software y automatización, que apunta a la mejora y a la eficientización de procesos, con el objetivo de impulsar el avance social e industrial de nuestro país en vías de desarrollo. El turismo
turismo es empleo. El turismo es que esos comerciantes pequeños, medianos, de todo el país puedan ganarse la vida. Conservar esta playa es pues un compromiso ineludible de nuestra lucha por mejorar el bienestar de nuestro país. Y a Caleta le llegó la hora. Le llegó la hora del turismo, le llegó la hora del desarrollo. Lo hemos hecho posible en tiempos récord y con una inversión que parecería más, pero que es de 45 millones de pesos por la característica de la transparencia que tiene este gobierno. El impacto real de este gran proyecto no solo incidirá en la playa y a su entorno más próximo, sino que tocará también de forma positiva a toda la provincia de La Romana y a sus más de 200.000 ciudadanos y ciudadanas. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. Hay varios aspectos que han tocado aquí a propósito de esta resolución que se pretende aprobar en esta Cámara y que se ha aprobado con un informe favorable. Quiero referirme en primer lugar, primero decir, antes de hablar como abogada, que soy católica, que tuve la opción de bautizar a mi hijo en la Iglesia Católica, de haberme sido bautizada, confirmada, casada, un matrimonio también católico, y que solamente me falta el sacramento de la extremaunción, que espero que no sea por ahora. Y gracias a Dios, en esta época yo tuve la opción de elegir la religión que yo quería, y la religión que yo quería para mi hijo. Y gracias también que nací en esta época, porque la Constitución Dominicana me da esa libertad de elección. Los artículos 39, 45 y 63 de la Constitución de la República hacen referencia a varios derechos. El derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de conciencia y de cultos y el derecho a la educación. Incluso el artículo 63 establece que la familia es la responsable de la educación de sus integrantes. Eso quiere decir que le quita un peso de responsabilidad al Estado para poder adoctrinar en manera espiritual a sus ciudadanos y ciudadanas. Pero más allá de ahí, la Constitución de la República establece, dentro de la definición de Estado nacional, las características del país que tenemos. Y dice que la República Dominicana es un Estado laico. ¿Y qué significa ser un Estado laico? Un Estado donde personas con diferentes religiones podemos coexistir en el respeto a esa diversidad y a la opción que tuvimos de elegir la religión que más nos acerca al Dios en el que creemos. Imponer a través de una resolución la aplicación de una ley que probablemente es inconstitucional, que probablemente no, que es inconstitucional y que no ha sido declarada por el Tribunal Constitucional porque no ha sido sometido el recurso, es nosotros ratificar otro error desde el Congreso Nacional. Las sociedades y la doctrina de las iglesias, sobre todo de la católica, han ido avanzando y progresando con los años a partir de su separación del Estado y del desarrollo de políticas públicas. Imponer la Biblia
en todas las escuelas privadas y públicas en la República Dominicana es sacar del sistema a decenas y decenas de ciudadanos que profesan otras religiones. Y cuando hacemos eso, estamos imponiendo una sola religión y estamos imponiéndole a nuestros ciudadanos un dogma de fe y no le estamos dando la elección que manda la Constitución Dominicana. Como legisladores y legisladoras, tenemos que recordar que somos parte de un poder público, más allá de nuestros dogmas de fe, que yo no puedo venir a tratar de imponer a 189 diputados el catolicismo como religión, que tengo que respetar las razas, las orientaciones sexuales, que tengo que venir aquí también a respetar la diversidad que se vive en la sociedad dominicana, porque como legisladora tengo el deber de primero también respetar la Constitución de la República Dominicana, que nos trajo aquí y nos ampara para hacer nuestra labor. Entonces, más allá del dogma de fe que profesemos cada uno, respetable, y por el que exigimos respeto, no podemos hablar de imposiciones. Sería ratificar una inconstitucionalidad y yo creo que estamos en un nivel donde hemos adquirido una madurez democrática en la República Dominicana acerca del estudio de los lineamientos que manda la Constitución Dominicana. Muchísimas gracias. Y bien, seguimos este cara a cara muy especial con la querida presencia del padre Rogelio. Se integra al el querido amigo y colega, el doctor Luis Rufín Castro. Antes del corte, Faride expuso, como tiene derecho, su punto de vista con relación a si se da en la iglesia, en las escuelas, la Biblia como libro, como una materia. ¿Cuál es la opinión suya con relación a Faride? No se trata de leer o no leer la Biblia en las escuelas, en los colegios. El trasfondo que tiene, pues precisamente es un trasfondo pues, que hoy tiene que ser, en ese caso, pues totalmente enmarcado, totalmente pues diferente. Además, la connotación que tiene es una connotación muy limitada, muy sujeta a condicionamientos que hoy no pueden ser. Por ejemplo, que sea solamente el episcopado dominicano el que pueda presentar, o que sea el COE, en ese caso un grupo, en ese caso de otra. Hay otras iglesias, hay otras nominaciones. Además, hay que entender esto. Hoy, después del Vaticano II, el Vaticano II fue esa gran reunión de los obispos en Roma, donde se pidió, pues precisamente, el Papa Juan XXIII lo dijo: abra la puerta para que esto se renueve. Esto tiene que renovarse, lo dijo el Papa. Y hay una encíclica que se llama la encíclica Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo, que en ningún momento te dice que tú tienes, en ese caso, pues, después de la renovación de la iglesia, que te dice que tú tienes que leer la Biblia por obligación en tal sitio. No existe ese tipo de condicionamiento. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo lo que estoy es, pues, precisamente que en esto, que hoy, ¿qué Biblia vamos a leer hoy? Esa Biblia tradicional, con esa explicación tradicional. Cuando hoy, precisamente, hay unos problemas tan contundentes. Además, repito otra vez lo del Vaticano II. El Vaticano II, pues, precisamente, más que lo que nos llama hoy es a una postura ecuménica, donde se aplica perfectamente la octava tesis de Feuerbach, que dice que el mundo no necesita ser explicado. La Biblia no necesita ser explicada. La Biblia lo que tiene que ser un instrumento que nos ayude a transformar el mundo de hoy. La fe, hoy en América Latina, por ejemplo, yo vengo del pensamiento del mundo de la teología de la liberación. ¿Cómo hablarle de Dios a alguien que le estén violando sus derechos? ¿Cómo hablarle de Dios a alguien que no ha comido? ¿De qué manera? Lo que me piden es, pues, precisamente, lo que nos piden hoy, lo que estamos tratando en América Latina no es si leer la Biblia o no leer la Biblia, sino que es reconstruir, pues, un espacio fundamental donde el ser humano se descubra como ser humano y después, entonces, abrirse a lo trascendente. Y si se abre lo trascendente a través de esto y de lo otro, eso es lo que queremos. Entonces, no podemos venir con ese lenguaje medieval anticuado a que si no es esto, no hay absolutamente nada. El mundo ha cambiado mucho. Y al cambiar mucho, pues precisamente tenemos que tener respuesta para las exigencias del hombre y la mujer de hoy. Claro que sí, claro. Y se considera, Rogelio Cruz, todavía un sacerdote salesiano
¿En qué ha parado la apelación tuya a la suspensión que se te hizo en la iglesia? Mira, yo esto lo contesto de manera sencilla. A mí, yo fui ordenado sacerdote para siempre. Cuando quiten esa orden, que ellos la eliminen, yo no soy sacerdote. Pero si existe esa norma que cuando me ordenaron fue sacerdote para siempre, yo seguiré siendo sacerdote abajo de una mata, abajo de un puente, en una capilla que tenemos allá de tronco y de cana, donde quiera. Además, la gente ha entendido esto, que yo no soy sacerdote ni siquiera de una iglesia, sino del pueblo. Y pues precisamente al ser expulsado, porque yo no fui, la gente tiene que entender esto, yo no fui expulsado de la iglesia, yo fui expulsado de una orden, de la orden de los salesianos. Estamos con dos actividades fundamentales, recogiendo 1 millón de firmas para precisamente demostrar esto. A mí no me pueden tachar que yo soy, en este caso, pederastra, que yo he robado dentro de la iglesia, que yo ando haciendo desorden dentro de la iglesia, sino de desobediencia porque no fui a Colombia. Yo te puedo demostrar a ti, y donde quiera le puedo mostrar que yo no he sido, es de desobediencia, que yo no he sido desobediente. Al superior yo le fui contestando todo, año y medio contestándole cosas. Y lo voy a publicar, lo voy a sacar en un libro que estamos preparando, se llama así mismo, Rogelio Cruz, un cura que vino del campo, la pedagogía del fresco y el atrevido. Así le estamos llamando al libro. Además, entonces, discúlpeme. Como yo fui ordenado cura para siempre, cuando quiten esa norma, entonces ya yo no soy sacerdote, pero seguiré siendo sacerdote donde quiera. ¿Y el recurso de apelación tuyo? A los recursos de apelación, entonces, lo primero que decía era el 1 millón de firmas y hemos interpuesto el recurso de interpelación, pero la iglesia lo que apuesta es al cansancio. Nunca te dan respuesta, aunque la congregación de los sacerdotes de allá de Roma parece que ha dado respuesta. Tengo que dar respuesta, todavía no conozco qué han dicho. Correcto. Bueno, el hecho es que el pueblo te mantiene el rango. Cuando un general se retira de las instituciones o cuando un ministro de los estamentos del gobierno se retira de las instituciones, la gente le sigue llamando general o le sigue llamando ministro. Es más, hasta los expresidentes le dicen presidente. Entonces, el pueblo te va a mantener tu cargo, tu rango de sacerdote, de cura. Es que yo no quiero ni cargo ni rango. Es que yo no quiero ni cargo ni rango, Jerez. Sencillamente es una razón simple. Usted dice que el sacerdocio imprime carácter. ¿Qué significa imprime carácter? Que es algo que tú recibes para siempre. Ya. Cuando usted quite esa norma, entonces ya yo no soy sacerdote. Pero claro. Punto. Además, yo te puedo hablar, podemos hablar de lo legal o no legal en mi celebración, por ejemplo, una misa. Si es legal o no legal una celebración del Padre Rogelio Cruz. ¿Qué es más legal? ¿La celebración del Padre Rogelio Cruz o la mi superior que mandó a hacer un aborto a una carajita de 14 años? Bueno, claro. Rogelio, ¿tú has sido amenazado alguna vez de muerte? ¿Te has sentido intimidado con ocasión de la actividad que tú realizas? Yo he pasado por todas. Solamente faltaba esto y ahora vivo como uno más en medio del pueblo. Yo soy ahora el hombre más feliz, porque incluso yo estoy las 24 horas al servicio del pueblo y de la gente, única y exclusivamente. Y entonces pues precisamente me pasó de todo, pero Dios no te quita nada, te pone justo en el lugar donde tú tienes que estar. Oigan lo que estoy diciendo, gente. Dios no te quita nada, te pone justo en el lugar donde tú tienes que estar. Y yo estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Claro. Precisamente, entonces, yo estando en Cristo Rey, una noche mataron a uno que lo confundieron conmigo. Ay. Que me andaban buscando a mí. Candelier, siendo jefe de la policía, con 600 muertos extrajudiciales, dijo una vez, estando en Cristo Rey, nunca lo voy a olvidar, 4:55 de la tarde, me dijo un reguilete de malas palabras, y prepárate que el próximo eres tú. Yo le dije, no quiero, ¿dónde nos juntamos? No hay ningún problema. En bienes nacionales, reclamando los apartamentos para la gente pobre de Cristo Rey, me iban a tirar de una tercera. ¿Quiénes me salvaron la gente? Única y exclusivamente. En Miranda, ese guardia que yo le dije que me quería impedir poner un letrero frente a la entrada de Miranda, que él me dijo, usted no va a poner ese letrero, yo lo voy a poner por encima de ti.
Entonces yo le dije, él sacó su fusil. Sí. Yo le dije, si tú vas a matar un hombre, si tú me vas a matar, mira, dame un tiro ahí. Yo vi la gráfica. Ahí, y te lleva la satisfacción de que mataste a un hombre, y punto. Así. La gente me dice, yo ando solo. La gente me dice, ¿tú no tienes miedo? Yo no. ¿Por qué? Porque yo logré superar el abismo que existe entre la vida y la muerte. Yo he estado al borde de la muerte ahí mismo. En Santiago, cuando el secuestro de ese empresario, ¿quién fue el que entregó 1.165.000 dólares? Yo. ¿Y qué me dijeron los tipos? Regrésese, la última conversación, regrésese. La primera entrada que usted encuentra a mano derecha, entre, avance 600 metros, bájese de su vehículo, le encargo, regrese 100 metros y si mira para atrás usted es un hombre muerto. Wow. Y después, Claro, ¿es eso? Claro. Sí, sí. Además, la lucha tuya, que el pueblo muy bien la reconoce, por la defensa del medio ambiente, los líos que tú te has echado encima. Es que el pueblo tiene más líos que yo. Pero tú eres parte del pueblo. Es que mis líos son los líos del pueblo. Solamente que a mí me ha tocado... ¿Qué recomienda, padre? ¿Qué recomienda? ¿Qué se puede traer de la Biblia? Puede ser la vieja, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, o la práctica ahora de esta etapa de la vida, con relación a qué hacer. ¿Qué recomienda la Biblia en situaciones como esta de delincuencia casi generalizada, corrupción, crímenes, asesinatos, violaciones de mujeres, asesinatos de mujeres? Es que está todo en la Biblia, eso está todo registrado en la Biblia. O incluso desde el punto de vista de la ecología está la ecobiblia. Hay un pensamiento interesantísimo al interno de la Biblia, que tú lo puedes recoger, en ese caso del pueblo de Israel, pero lo fundamental va a ser el pueblo de Israel. Recuérdense que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo en Egipto, como nosotros somos esclavos del comité del PLD en los momentos actuales. Por lo tanto, la misma historia. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que en los momentos actuales, como el pueblo estaba totalmente desmovilizado, hace falta, por lo tanto, crear una nueva condición. Dios no es, como dice la gente, solamente Dios salva esto, no. Dios no es el que va a salvar esto, sino que Dios tiene su mediación. Por lo tanto, en aquel momento histórico fue a Moisés. Resulta que a Moisés había sido educado en el palacio del faraón, pero la sangre a Moisés le pesó más que su formación religiosa ahí en el palacio, porque él, al ver el dolor y el padecimiento de su pueblo, no se quedó en el palacio, sino que fue a comenzar un proceso de liberación y de transformación del pueblo. Resulta que el pueblo de Israel no es el pueblo que comienza a liberarse, sino que es Dios que dice, he visto la esclavitud de mi pueblo y mi pueblo no puede seguir esclavo. Dios no viene, sino que tiene sus intermediarios. Moisés está registrado en el libro del Éxodo, era mudo, era tartamudo. Sí. No sabía hablar. Entonces, por eso es que surge el instrumento de que tú no sabes, pero ahí tiene a tu hermano Aarón. Por lo tanto, no vayas solo, ve con un hermano. Por lo tanto, hoy esto no lo podemos resolver solo, sino que tenemos que juntarnos, pues precisamente ¿para qué? Para poder salir de este atolladero pues que tenemos. Claro que sí. Claro. Es decir, que está perfectamente. La violación de mujer y cosas esas, Juan capítulo 8 está registrado. Esta mujer fue sorprendida en adulterio y según la ley debe morir. Y Jesús escribió en el cielo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y dice que comenzaron a irse todo el mundo, comenzando por los más viejos. Y al final, Jesús no se hizo cómplice de la mujer. Porque Jesús dice Juan que ellas se quedaron solos. Jesús no le dijo, vamos a resolver tú y yo ahora. No, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No, se fueron. Yo también no te acuso. Vete en paz, pero cambia de vida. Exacto. Bueno. ¿Tú quieres enseñanza más grande que esa? Para tanto maltrato y tantas cosas hoy horribles. Sí, claro. Con todo esto de locura. Por ejemplo, de los muchachitos y cosas de esas. Está registrado en la Biblia. Dejen que los niños vengan a mí. Porque para entrar en el reino hay que hacerse como un niño. Es que tú tienes que volver a una condición de 6, 5 años. No, es que la inocencia tú tienes que mantenerla. Es que la ingenuidad de un niño tú tienes que mantenerla. Es que eso propio de la niñez tú no lo puedes perder. Está todo registrado ahí. Claro. La corrupción en el libro de los Hechos de los Apóstoles está registrado. Dice que el comunismo comenzó ahí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, que tenían todo en común. Pero hubieron unos que vendieron una propiedad y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles para que el que tenía una necesidad se la suplían al principio. Sí. Pero hubo uno que guardó la mitad del dinero. Se fueron. No. Corrupción. Dije, no, lo que tú hiciste no es correcto.
Pero el tú tener la doble, ¿cómo se llama? La doble actitud, no mantener un pensamiento coherente, está en la carta a los Gálatas, aparece. Pablo le echó un boche grandísimo a Pedro. Sí. ¿Cómo es posible, Pedro, que tú, delante de los judíos, no comes la carne inmolada de los ídolos y después ya te la comes solo, agachado? Sí. Eso no es correcto. Ya. Marcha la iglesia como en aquellos tiempos que, si mal no recuerdo, es del Cámara. El del Cámara. Hablaba sobre la necesidad de una renovación de la iglesia. De eso hace más de 30, 40 años. Bueno, la iglesia ha perdido terreno, la católica me refiero. ¿Y qué recomienda la iglesia en situaciones como la que nosotros en lo particular, como República Dominicana, estamos viviendo? El último artículo que estoy leyendo ahora es, así mismo lo titula un español. ¿Fin de la iglesia o fin de esta iglesia? Que son dos cosas muy distintas. Oye, con todas estas cosas que estamos viviendo dentro de la iglesia, ¿es el fin de la iglesia o el fin de esta iglesia? Y es el fin de esta iglesia. Porque la iglesia, Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Es decir, es una afirmación contundente de la prolongación de lo que es el pensamiento de Dios, que es parte como del ser humano propio, pues también. Ahora bien, esta iglesia comenzó un proceso de renovación hace mucho. Les decía ahorita el Vaticano II. El Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII era un bonachón ahí en Roma, en el Vaticano, que pues precisamente de repente dijo esta frase textualmente la dijo así: abramos la puerta de esta iglesia tiene que renovarse. Que entre el Espíritu de Dios y que se lleve lo que tiene que llevarse aquí dentro sin ningún problema. El Vaticano II tiene unos documentos maravillosos. Gaudium Spes, por ejemplo, la iglesia en el mundo. Sí. La iglesia en el mundo, es decir, que la iglesia debe formar parte, en este caso, pues, de la cultura de los pueblos. Después, aquí en América Latina nosotros vamos a acuñar dos expresiones fundamentales. La primera es partir siempre de la religiosidad popular, de lo que tiene la gente, y después, precisamente, la necesidad de la inculturización del evangelio. Es decir, que el evangelio forme parte de la cultura. El Vaticano II fue en Roma, pero aquí han habido 6, cada 10 años se hacía una reunión para la aplicación del Vaticano II en América Latina, para que la gente entienda. En América Latina entonces la primera fue en Río de Janeiro. En Río de Janeiro no tuvo mucha trascendencia esa reunión de los obispos para la aplicación del Vaticano II. A los 10 años entonces se reúnen en Medellín, y en Medellín sí. Medellín es el documento de la iglesia latinoamericana más reaccionario que hay, más revolucionario que hay. Pero la iglesia hizo dos opciones fundamentales. Dicen los pobres, y el número 6970 dice esto: asistimos a la terrible desgracia de que en América Latina los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos a causa de la pobreza de la gente. Por lo tanto, la iglesia hace una opción en América Latina por los pobres, caminar por los pobres. Y lo dice claro, esos curas que viven en mansiones y cosas de esas deben, en ese caso, volver a las entrañas del pueblo. Así es. Sí. Lo dice. Claro. José. La segunda opción fue la cuestión de los jóvenes. En América Latina es un continente eminentemente joven, por lo tanto la iglesia tiene que atender de manera especial a los jóvenes. Y de ahí surge la pastoral juvenil, la Pascua juvenil y todo ese tipo de cosas a partir de ese momento. Bien, entonces, esas son las dos opciones fundamentales de la iglesia en América Latina, los pobres y los jóvenes. Bien, entonces, a los 10 años Puebla, otra vez Puebla, entonces, hace, además de las dos opciones de Medellín, añade una tercera opción, que es la promoción humana. Por lo tanto, la iglesia no solamente debe contentarse con hacer opción por los jóvenes y por los pobres, sino que debe tener unos programas de promoción humana. Claro. Y ahí aparece todo lo que es la cuestión de el pensamiento de la nueva evangelización. Dice que debe ser nueva en su método. Óigame, la evangelización hoy para América Latina debe ser nueva en su método, en su ardor, en su expresión y en su contenido. Eso lo dicen los documentos. Sí. Por lo tanto, una cosa totalmente, no es repetir lo mismo. Y después, entonces, a los 10 años, hubo aquí el documento de Santo Domingo. Los obispos vinieron y se reunieron aquí del mundo. Sí. Cuando crearon el 5º centenario. Sí. Eso fue la expresión, incluso el Hotel S. Yo recuerdo perfectamente y sé que por un amigo de aquí, el cardenal en aquella época, los obispos brasileños no querían hospedarse en el Hotel 5º Centenario. Que querían ir entonces a parroquias de pueblos
y de barrios para conocer la realidad y le prohibieron ir. En aquel momento. Eso sucedió cuando vinieron los obispos aquí para el documento de Santo Domingo. Claro. Y después de Santo Domingo, a los 10 años, hubo la última reunión que fue, en este caso, pues, en Brasil, en Aparecida, Brasil, pero no tuvo mucha trascendencia. Ahí ya otra vez comenzó el despliegue de la iglesia, porque surge a partir de ese momento lo que es el pensamiento de la teología de la liberación en América Latina. Y el pensamiento de la teología de la liberación, como yo le decía, pues precisamente obedece a estos criterios. ¿Cómo predicar la cruz de Cristo en un mundo de crucificado? Bueno. ¿Cómo predicar la resurrección de Jesús en un mundo amenazado por el odio, por la violencia, por los crímenes y todo tipo de cosas? ¿Cómo hablar de Dios al que no ha comido? Bueno, el Premio Nobel de Literatura portugués José Saramago, 1998, escribió un famoso libro que se intitula La Biblia escrita según Jesucristo, y eso le creó gravísimo problema a nivel de Vaticano para allá. Él, que era comunista y eso, tenía la posibilidad de que le entregaran el Nobel, ya se había avanzado eso, y él dijo: si han de objetarme mi forma de pensar, que no me entreguen ningún Nobel. El libro anda por ahí, yo lo tengo autografiado. Pero cuando él vino aquí. Yo sé que ya pasó esto, pero ¿y los indios en el Perú? Cuando el Papa Juan Pablo II fue, le devolvieron la Biblia y le dijeron textualmente, este ha sido un instrumento de dominación para nosotros, no de liberación. A ustedes, los europeos, le ha hecho muy bien, para nosotros ha sido un instrumento que nos ha matado nuestra cultura, y se la devolvieron. Claro. Galeano, Eduardo Galeano. Espérate. Iba por esa misma línea y ya dejó este mundo, Eduardo Galeano, pero tenía... El mundo pata arriba, uno de sus libros. Exacto, sí. Y ahí si el norte estuviera en el sur y viceversa. Claro. Una conclusión final, un mensaje a este país, padre. No nos cansemos de hacer el bien. Mientras los pobres seamos enemigos de los pobres, estaremos jodidos. Ellos se organizan los de arriba y se ponen de acuerdo. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Y no olvidemos esto. No es una luz al final del túnel, sino la luz la queremos al principio, a mitad y al final, para poder tener un mejor mundo. Así es. Muchísimas gracias a Padre Rogelio por su brillante participación en este paso. Hay que llevarse de él, que él sí sabe de Biblia y sabe de acciones y sabe de estar al lado del pueblo cuando el pueblo necesita, no importa dónde, ni cuándo, ni cómo. Desde Norma Miranda hasta otras actividades sumamente importantes para el devenir de este país, ha estado él ahí con muchos de los que están con él en esa lucha. A usted, luego de agradecerle a él su exposición aquí, en este paso, le decimos nuevo pues en otro cara a cara. Usted está viendo un canal libre e independiente.